Hola, muy buenas noches, tengan todos. Nos encontramos en la segunda emisión de Vientos desde el Centro, un programa en el que, junto con Ricardo, desde el DF, sociólogo y escritor de la revista Desde las Bases, y su servidor Daniel Arellano, reportero y articulista de A los Cuatro Vientos, vamos a estar intentando dar un análisis de los hechos nacionales más importantes para arrojar un poco de luz sobre tantos acontecimientos que están ocurriendo en este 2007 tan turbulento, ¿no? Que inició con un estallido social. Hola, buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, Daniel, aquí disfrutando mucho poder continuar con estas actividades y pues listo para ver qué está sucediendo. Ok, pues bueno, ¿qué te parece si empezamos con nuestro análisis del día de hoy sobre esto de las movilizaciones a nivel nacional, ¿no? Que por segundo fin de semana consecutivo o tercero, bueno, desde que inició el año se han dado estas movilizaciones en todo el país, ¿no? Vimos que el domingo pasado pues hubo una gran movilización en 10 estados de la República, ¿no? Vemos que todavía el hartazgo y la acción social continúa aquí en una nota de Animal Político, ¿no? Que nos cuenta un poco de que no ha cesado todavía las movilizaciones, si bien ya el movimiento pues empieza a tener sus claroscuros, ¿no? Claro, sí, 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 es muy importante tener en cuenta porque a veces como que se percibe un poco en la población Ujú. de que no continúan movilizaciones, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal. Sin embargo, ya se está planteando las movilizaciones también con respecto a la toma de protesta de Donald Trump. Mm. El día viernes a las 4 de la tarde, también el sábado se están convocando y poco a poco la naturaleza de este movimiento se va transformando, ¿sabes? Es muy positivo que aún, que con sus diversas cuestiones, con sus diversas organizaciones, por una parte tenemos en Guerrero a la CETEC, tenemos a los profes, a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Tabasco tenemos a grupos de perredistas, en fin. O sea, no es una sola movilización, diferentes actores están interactuando. Sin embargo, eso no significa que vayan a la baja. A mí me parece que van en un ritmo de alguna manera ascendente. Ok, sí, de hecho, pero dices ascendente en el sentido de que va a haber más movilizaciones o de que va a crearse un movimiento más fuerte, quizás como más sólido. O sea, ¿cuál ha sido hasta el momento como la naturaleza de estas movilizaciones? Por lo menos acá en el norte hemos visto que sí han tenido un impacto muy fuerte en cuanto a la respuesta de los políticos, ¿no? Bueno, vimos que bueno, en Ensenada tuvimos para empezar una marcha multitudinaria como no se había visto antes, ¿no? Aquí podemos ver pues algunas fotografías de del domingo pasado, más de 8,000 ensenadenses salieron a marchar. Eso pues para nuestra ciudad, créeme que es un número muy grande. Y pues también Ensenada tiene una reputación de ser una ciudad donde hay mucha apatía, ¿no? Donde la gente no participa, y pues en esta ocasión vimos lo contrario. Entonces, pues tú qué piensas de estas movilizaciones, como sobre su naturaleza, sobre la dirección que están tomando? Sí, pues, o sea, yo creo que en un primer momento hay que tener en cuenta que estas movilizaciones no son totalmente espontáneas de la nada, ¿no? O sea, desde el Yo Soy 132, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión de la presidencia antes, durante las Ujú. campañas, que estuvieron, hubo una gran participación de jóvenes estudiantes y de jóvenes aquí en el centro del Ujú. país. Sin embargo, digamos que posteriormente con los sucesos trágicos de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, otros sectores se empezaron a movilizar por la indignación de los hechos, porque trastocó fibras bastante importantes de algunos sectores de la sociedad, y ahora vemos que estas movilizaciones son en muchísimas partes del país, como no se había visto antes. Las primeras jornadas de movilizaciones fueron hasta en 23 estados de la Ujú. República. Entonces, creo que la naturaleza de estas movilizaciones tiene que ver como con
los golpes que está recibiendo la sociedad con una serie de afrentas que se han ido acumulando, de humillaciones, de crisis en diversos sentidos. Entonces, las que ahorita estamos viendo que iniciaron con este año con el gasolinazo, pues han sido de alguna manera espontáneas. La gente salió a las calles muy enojada por la forma en la cual habían aumentado la gasolina tan abruptamente, sin explicar a nadie, de una manera totalmente autoritaria, de una manera totalmente vertical. Incluso ni siquiera lo publicaron, tengo entendido, como que en los diarios oficiales, ¿no? Que es algo por lo que están muchos diciendo que se puede solicitar un amparo porque no fue una medida anunciada. Sí, no tiene una justificación jurídica clara de por qué se adelantó de esa manera el gasolinazo, ¿no? La liberación del precio de las gasolinas. Ujú. Y entonces, en ese sentido, la gente ha salido a las calles y además de ser una movilizaciones de alguna manera espontáneas, no totalmente espontáneas, pero sí de alguna manera han sido con un claro, o sea, han intentado separarlas de la cuestión de los partidos políticos. Claro, han sido No, totalmente no, apartidistas, ¿no? sí. En algunos lugares como en Tabasco, por ejemplo, se han presentado más grupos del PRD Ujú. y sin embargo, o de Morena también en algunos lugares, sin embargo, ni Morena Andrés Manuel López Obrador está viendo hacia el 2018, entonces como tal él no ha convocado a ningún tipo de movilizaciones, ningún tipo de acciones frente al gasolinazo, él lo que quiere es quedar como presidente. Y entonces, pero en otros estados de la República, como las que sucedieron en el norte del país o en el centro, digamos que sí fueron de alguna u otra manera apartidistas porque la gente lo estaba pidiendo. Sí, bueno, a mí me gustaría agregar que acá en el norte fue una movilización tremenda. Quizás debí mencionarlo un poco antes, pero se me pasó. Eh, pues más de 60.000, 70.000 se estima ciudadanos de Baja California salieron a marchar, ¿no? Aquí en Ensenada fueron un aproximado de 9.000, en Mexicali 40.000, en Tijuana se estima como entre 10.000, 15.000, en Tecate unos 1.000, 1.500, pero pues es un municipio muy pequeño, así que se entiende. Y en sí, pues, estas movilizaciones tuvieron finalmente un impacto, ¿no? Una respuesta. Por lo menos aquí en Baja California nos sentimos pues muy contentos porque como muy victoriosos, ¿no? Finalmente el gobernador Kiko Vega pues va a retirar, anunció ayer por la tarde que va a retirar su ley del agua, ¿no? Que era uno de los motivos por los que la ciudadanía había marchado acá, salido a marchar acá en el norte, ¿no? No solo por el gasolinazo, sino con esta combinación de ambos factores, pues de tanto el gasolinazo como la ley del agua de Baja California, pues que habría el sector que permitía la privatización del agua en el estado, ¿no? Entonces, pues vemos que tras Claro. esta movilización de tanta gente, sobre todo en Mexicali, que se vio, pues que incluso los diputados salieron corriendo, ¿no? El martes, miércoles pasado, al ver una concentración de más de 10.000 cachanillas a las afueras del Congreso. Entonces vemos pues que sí hay una respuesta, por lo menos aquí, pero también, no sé, ¿tú de qué manera recomendarías como interpretar este tipo de respuestas? Eh, la especificidad de lo que sucedió en Baja California justamente es que se articuló el proceso con lo del reemplacamiento y principalmente con la cuestión de la privatización del Ujú. agua, de lo que entonces pues era una respuesta, es una respuesta reactiva del gobierno estatal frente a las grandes movilizaciones. Creo que es un proceso muy importante porque no se dio de manera espontánea, no es porque realmente el gobierno del estado fuera muy sensible, como ellos lo dicen, ante el hartazgo social o los deseos de la sociedad civil, sino porque realmente
pues las imágenes son impresionantes de la Plaza Mexicali, de las movilizaciones en Ensenada, de los enfrentamientos en Rosarito. Entonces, pues está justamente articulado en este contexto generalizado de todo, de diversas partes del país, donde el hartazgo social es impresionante, ¿no? Esa es una respuesta, es un proceso particular en un estado. Sin embargo, ha habido pues diversas respuestas, ¿no? Por parte de los diferentes actores políticos, de los diferentes, pues, con respecto a este proceso de las movilizaciones en contra del gasolinazo, que justamente lo que reflejan es algo mucho más de fondo, ¿no? O sea, la gente está cansada de la corrupción, está cansada del cinismo de la clase política, está cansada de los niveles de explotación y de pobreza en la que nos tienen viviendo y de tantas mentiras, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta ha sido de diversas formas. Sí, de hecho, ahorita que mencionabas esto de, pues de las formas, precisamente esto que mencionas hace un momento, recordaba esto de que hay, de, 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 de- de la negación de los partidos políticos en su participación para aprobar el gasolinato, eso 2017, ¿no? O sea, podemos ver cómo tanto PAN como PRD pues aprobaron el gasolinazo desde el año pasado y ahora están criticándolo, ¿no? Ya hemos visto en muchas notas muestras de aparente indignación de Ricardo Anaya del PAN, de estas movilizaciones que mencionabas hace un momento en Tabasco que está convocando el PRD. Aquí en Ensenada el PRD convocó también a un meeting en el parque, en un parque eh, por el centro de la ciudad el domingo, que fue el mismo día de la marcha, ¿no? Entonces, pues ahí se da esta, digamos, doble reacción, pues porque por un lado está marchando la ciudadanía con esta consigna totalmente, con esta postura totalmente partidista y por otro lado estamos viendo aquí a los partidos políticos pues que están tratando de capitalizar este hartazgo, ¿no? O lo que está ocurriendo pues en el país, esta movilización como para decir, para jalar votantes con miras claro hacia el 2018, ¿no? Sí, 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 por parte del PRD y por parte del PAN es pleno oportunismo, ¿no? Anaya, Ujú. de Ricardo Anaya del PAN, por ejemplo, es un claro ejemplo, Margarita Zavala también. Entonces, diferentes, como el gasolinazo se tuvo que aprobar en la ley de ingresos de la Federación, aprobada en el pasado octubre, eh, como lo explica la nota de la jornada, no hacen modificaciones en lo particular cuando se está legislando este tipo de leyes, porque al parecer a los diputados no les cuesta mucho trabajo volver a hacer los cálculos fiscales si se modifican las leyes. Entonces nada más cuando ya lo pasan en lo general, nunca hay cambios en el proceso en lo particular cuando se van a revisar las leyes. Entonces pues es un pleno oportunismo frente a las movilizaciones para intentar verse frente a la sociedad civil como si fueran opciones en ese sentido. Por parte del PRI han cerrado filas, todos vimos cómo uno a uno prácticamente los el gabinete de Enrique Peña Nieto y comenzaron a respaldarlo, Ujú. como también la comisión del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados los respaldaron. Entonces, por una parte tenemos este respaldo del PRI frente a la decisión de Enrique Peña Nieto, frente a la decisión, o sea, que todos tomaron, y el oportunismo del PRI, del PAN y del PRD. Y finalmente, Y, ajá, perdón. uh-huh. No, dime. Pues respecto a esto que mencionabas de que todos han apoyado a Peña Nieto, ¿no? También vemos que a pesar de las movilizaciones, ni el secretario de Hacienda, ni Osorio Chong, ni Peña Nieto, ni nadie del gabinete presidencial están dispuestos como a ceder, ¿no? O sea, como tú dices, todos están alienados, digo, alineados para mantener esta postura de no vamos a darle vuelta atrás al gasolinazo. Incluso, por el contrario,
pues se ven los discursos presidenciales, ¿no? Que tratan de minimizar el caso, que tratan de no prestar atención o darle otro enfoque, echarle la culpa al exterior por los precios de los energéticos. Es, ¿tú qué dirías? ¿Pura demagogia? Pues es importante tocar este punto porque eh, hay una crisis de gobernabilidad en nuestro país. El problema es que se circunscribe el problema de las movilizaciones del gasolinazo tiene todo que ver con la gobernabilidad que se ha presentado en nuestro país y la crisis de la gobernabilidad. El PRI a partir de este proceso de neoliberalización que vimos en el país con las reformas estructurales, se encuentra en sus niveles mínimos de aceptación. Puede ser que la aceptación de Peña Nieto en estos momentos sea de un solo dígito, de 5, de 8% de la población, ha ido cayendo estrepitosamente. Entonces las medidas, hablando particularmente de las propuestas que ha hecho el PRI en la Cámara de Diputados de eliminar 100 diputados plurinominales, las propuestas que hemos visto de eliminar los subsidios que mes a mes los diputados reciben, como la dieta, el bono por asistencia, el bono porque les pagábamos las gasolinas, sus automóviles, en fin, estos bonos aristocráticos Ujú. que han ofendido a la sociedad en este contexto que ellos dicen de precariedad, que todos nos tenemos que abrochar el cinturón. En fin, todas estas cuestiones son medidas que está tomando para poder seguir generando gobernabilidad en nuestro país. Son medidas mediáticas, no Órale. tocan de fondo. En sí, una palabra lo resumiría, bueno, una frase: ¿qué cambiamos para que nada cambie? Claro, o sea, Eh, Sí, pues sí, ¿qué cambiamos? O sea, estas cuestiones es importante porque el poder, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el gobierno federal y la oligarquía en nuestro país se dieron cuenta que las movilizaciones están en todo el país y que la gente está muy cansada de su demagogia, que la gente ya no les cree, que la gente está indignada, que estamos todos indignados ante las condiciones en las que vivimos. Entonces, estas medidas, por una parte, son para poder generar gobernabilidad y una que me gustaría ujú. recalcar es la cuestión de los diputados, de la propuesta del PRI para eliminar 100 curules plurinominales y 32 senadurías. Los plurinominales en nuestro país se crearon para generar un poco más de equilibrios legislativos. Ujú. Para si un partido lograba obtener demasiados diputados, demasiados senadores, estos se dividirían los Para plurinominales, tener un se equilibrio, dividen ¿no? intentando generar Ujú. un equilibrio, ¿no? O sea, se le da menos a los que tienen más y se le da más a los que tienen menos, en su sentido. Tiene ahí unas fórmulas, ¿no? Entonces, actualmente la propuesta de, de Ramírez Marín, que es del PRI en la Cámara de Diputados, es eliminar estas 100 con un argumento que tienen de que son muy sensibles a la sociedad civil, de que tienen que llegar al fondo con, con, con con las finanzas públicas, con intentar sanear las finanzas públicas y ser más responsables, y este discurso demagógico, entonces que van a eliminarlas, ¿no? El problema es de que esa propuesta ya había sido presentada por el PRI desde el Pacto por México. No es una medida actual del gasol, como respuesta para bajar Es, los costos de la Cámara de Diputados, pero la están intentando manejar como eso, ¿En como serio? si ellos fueran, sí, como si ellos fueran muy sensibles ante la población civil que sabe que están encabronados, y entonces Pero eso significa que ya tenían como en la congeladora esta propuesta, o sea, esto que mencionas que desde por México la tenían pensada, o... sí, la tenía prestada en los acuerdos de la reforma política, pero nunca se concretaron como tal. Mm. O sea, nunca se concretaron, pero lo que significa, lo que ellos están intentando hacer es eliminar estos diputados para generar
o sea, generar gobernabilidad dentro del Congreso, en el poder legislativo, poder pasar mejor las leyes. Y esto no lo digo yo nada más por una interpretación mía. En Semanario Proceso, de esta semana salió una entrevista con Diego Valadez, que es un académico, ¿no? un académico mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diego Valadez. que ha estado en la Suprema Corte de Justicia, ha estado en el gobierno federal, en fin, es una Que persona tiene un que de perfil alguna... político ya muy desarrollado, ¿no? Que ya ha estado en diferentes instituciones de gobierno. Claro, sí es del PRI, ha estado en el PRI desde hace mucho tiempo, en fin, es académico, pero también no es de izquierda en ningún sentido, ¿no? Pero él habla de que las instituciones en México, en esta entrevista que hace con Proceso, habla de que las instituciones en México están colapsadas. Así, leo el primer párrafo Sí, textualmente. adelante. Las instituciones en México están colapsadas, ya no responden a las exigencias de la sociedad ni cumplen las funciones del Estado. No hay alternativa, o se gobierna en coalición o el país regresa al autoritarismo. Paralelo a que esta medida para generar gobernabilidad de eliminar 100 diputados plurinominales para que la actividad legislativa de alguna u otra manera sea menos reñida, haya menos diferencias en los partidos políticos, Sí. dentro del Congreso también, esta medida del gobierno de coalición, van a intentar ir el PRI y el PAN a la presidencia el siguiente sexenio. O sea, Eh, como para dejar las cosas claras a los oyentes, ¿no? Entonces podemos acordar que las medidas en general que están tomando los gobernantes en todos los estados de la República, tanto gobernadores como diputados, por ejemplo, el Bronco en Monterrey, ¿no? Haciendo estas medidas de autoridad, o de Chihuahua, Javier Corral, Kiko Vega en Baja California, o los diputados del PRI diciendo que van a quitar los plurinominales. O sea, más que ser, más que ser una medida política que están como que se genera como reacción a la inconformidad social, y que estén tocándose el corazón, y actuando como deberían actuar en realidad, o sea, siempre escuchando al pueblo y actuando eh, pues por su bienestar. Es más una pantalla, es más una forma de mantener la gobernabilidad que se tiene en el PRI, y está relacionado con esto que tú mencionas de esta nota de Diego Valadez, donde se habla de que al no haber gobernabilidad en México, estamos en un panorama en el que o el PRI y el PAN, bueno, o sea, el PRI y el PAN se lanzan a la presidencia con una coalición, o volvemos al autoritarismo. claro. Sí, sí, en este sentido lo que dice Diego Valdés es parte del hecho que en México vivimos en una democracia, entonces que si el PRI y el PAN se van juntos a la presidencia, lograrían quedar democráticamente, por elecciones, porque ni el PRI ni el PAN tienen tanto fuerza como, por ejemplo, otros partidos como Morena, más bien como Morena, más bien. Entonces, la propuesta que él tiene para que ellos continúen en el poder es que se vayan en coalición y así seguir en la democracia, ¿no? O sea, lo contrario al autoritarismo, a la regresión autoritaria de la cual él habla, que sería que el PRI pues vuelva a ser otro fraude y que se quedara igual de manera autoritaria en el gobierno, ¿no? Entonces, pero, o sea, a lo que voy con esta nota de Diego Valadez es que justamente el poder político en nuestro país, los que tienen el poder político del Estado, tienen miedo de perder el poder y están haciendo ciertas medidas para poder continuar en el mismo, mientras te dicen que ya no van a tener sus bonos para sus automóviles y su gasolina, Que por sí. en fin, van a seguir ganando 250,000 pesos mensuales, ¿no? Y aparte, no sabemos cuánto dinero entra por corrupción, Sí, claro. que aseguro que no es poco, ¿no? Entonces, en fin, estas son las medidas, tienen medidas mediáticas para que frente a los medios de comunicación, la gente
también en esta de Mario Fabio Beltrones, en esta entrevista de Mario Fabio Beltrones con Proceso, de la misma manera también dice que lo que es necesario es un gobierno de coalición. Entonces tenemos estas medidas mediáticas de los bonos, en fin, pero estas otras medidas que van tendientes a ir cambiando el régimen presidencial autoritario de nuestro país para irse adaptando a las nuevas condiciones de movilización social, de ingobernabilidad, de un partido de diversidad de partidos que más como Morena, que es fuerte, en fin. Entonces podríamos decir que pues eso es lo que les queda, ¿no? Es como que la movida que tienen que hacer ahora que han visto, que ya vieron que pues que los mexicanos estamos hartos de tanta corrupción, de tanta impunidad, demagogia, etcétera, etcétera, ¿no? Tú sabes. Sí, para ir tocando ir cerrando un poco las ideas que hemos estado desarrollando. Sí. Se trata de movilizaciones sociales y gobernabilidad en nuestro país. Las condiciones sociales, las condiciones del Estado mexicano han cambiado. No hay que olvidar el factor Donald Trump, que podremos tocar posteriormente, pero cambió de manera muy profunda la relación que va a tener el gobierno mexicano con el gobierno estadounidense. La cuestión financiera también se encuentra, el gobierno federal se mantiene en base a la deuda, al endeudamiento permanente y cada vez más profundo, con una dependencia energética impresionante, que es la que ha llevado a los precios que actualmente de la gasolina. Entonces, en fin, diversos factores han generado inestabilidad social que se presenta que se ve en las movilizaciones. Entonces están modificando diversas cosas para poder gobernando, o sea, para mantener el poder, ¿no? Pues, por decirlo así, o sea, exacto. Para que no, por ejemplo, con Kiko Vega, ¿no? En vez de promover o salir a protestar y mantener las movilizaciones sociales con el nivel que tenían hasta el momento para conseguir el fuero, para conseguir quitarle el fuero a Kiko Vega y sacarlo del gobierno del estado, pues mejor pasa a quitar el reemplacamiento vehicular, ¿no? Que fue como que la primera movida, pero que finalmente vemos que es solo como hemos dicho hasta ahora, pues una medida para paliar, como un paliativo, ¿no? Para que la gente no reaccione tanto, o sea, para mantener efectivamente la gobernabilidad en el estado, ¿no? Que la gente, o sea, por ejemplo, tenemos una movilización el próximo domingo 22 de enero y pues la pregunta es, ¿la gente va a volver a salir, va a salir a marchar como lo hizo el fin de semana pasado? ¿Va a haber más gente? ¿Va a haber menos gente? Claro que también hay que considerar las condiciones climáticas porque acaba de empezar una lluvia, ¿no? Pero claro. Acaba de llegar una tormenta que va a durar días. Pero entonces, pues, esto, ¿tú qué propondrías? Pues para, ahora que estamos viendo este tipo de medidas, pues hay que agudizar las marchas, hay que mantener la protesta, o tenemos que ser más concretos quizás con las exigencias y demandas de la población, de la sociedad civil, cambiar de estrategia. Sí, en primer momento creo que debemos de darnos cuenta que también, o sea, todas estas cosas de las que venimos hablando surge por la presión que ha ejercido las movilizaciones. Estas han tenido una respuesta, han servido de algo. Se logró que se metiera la iniciativa para poder derogar la ley del agua, la ley que privatiza el agua en Baja California. Se ha logrado que los diputados tengan que hacer estas medidas mediáticas, que te aseguro que no les cae nada bien, porque renunciar, por ejemplo, a su aguinaldo de 140,000 pesos, a su dieta de 73,000 pesos, a su bono de asistencia de 45,000 pesos, pues no creo que les nada grato. Algo y te aseguro que no se generó sin la presión. O sea, se generó gracias a la presión social. Es un factor importante que hay que tener en cuenta. Entonces, en estos momentos más hay que seguir presionando, hay que seguir articulando los movimientos para el día de mañana, para el día viernes.
se prevé marchas por la toma de protesta de Trump afuera de la Embajada de Estados Unidos a las 4 de la tarde. También el día 21 se están planeando asambleas para poder continuar con los procesos de organización entre diferentes sectores como la Unión Nacional de Trabajadores y Técnicos Petroleros, que es la sección disidente del Sindicato Nacional del Sindicato Petrolero, del Remer de Shams. Y en fin, se están generando procesos. Es importante, creo que ya es muy claro dentro de diferentes sectores que generar articulación entre todos es fundamental. Creo que ya esa lección está más que aprendida. Entonces me parece que hay muchos esfuerzos en ese sentido, en eliminar los sectarismos, en sacar de la discusión en este momento si bien las elecciones del 2018, o sea, no creo que la gente esté esperando al 2018 para que cambien las cosas. Creo que es muy claro. La coyuntura está aquí, Exacto, ¿no? En este momento. Ya. Si bien sí tenemos que tener en cuenta el 2018, pero no. Creo que tener claro un programa político de lucha mínimo que se guía a partir de propuestas tan concretas como la derogación de las reformas estructurales, no todas al mismo tiempo, claro, pero... De hecho, ahora que mencionas eso, por ejemplo acá este grupo ciudadano de Ensenada, Ciudadanos en Defensa del Agua, pues comentaban hace rato en una reunión ciudadana a la que convocaron a quien gustara asistir, y mencionaba, ¿no? Que pues finalmente el problema de fondo son las reformas estructurales, que a partir de ahí pues sabemos que está la reforma energética que nos lleva al gasolinazo. Eh, ¿Tú qué propondrías, por ejemplo, ya como para cerrar quizás, eh, qué nos recomendarías o qué le recomendarías a la audiencia para que se informe un poco más acerca de estas reformas, ¿no? Porque sabemos que todavía hay mucha confusión sobre de qué manera, o sea, el gobierno federal ha emitido tantos discursos sobre las dichosas reformas que la gente puede estar muy confundida, ¿no? Pues un análisis profundo de las reformas estructurales es complicado porque como lo menciona, reformaron la estructura orgánica del Estado mexicano, pero sí hay que tener en cuenta que son un factor muy muy importante en lo que estamos viviendo hoy en nuestro país, que no le conviene a la gran mayor parte de la población, que forman parte de un proceso de neoliberalización en el cual pues la oligarquía en nuestro país se hace cada vez más rica a costa de la pobreza de todos. Entonces lo importante es tener en cuenta que es fundamental la derogación de estas reformas, más allá de qué partido político vaya a quedar, porque las reformas son las condiciones más generales en las que, aunque sea Anaya, aunque sea Andrés Manuel López Obrador o que sea quien sea, van a tener que operar. Entonces no importa cambiar el presidente o el color de partido si tenemos las mismas reglas de fondo. Entonces hay que derogar las reformas estructurales y hay que pedir la renuncia de Enrique Peña Nieto, porque las razones son muchas, porque los agravios son demasiados, porque es una persona incompetente, porque la mayor parte de la población lo vive, una parte muy importante, la suficiente, porque es constitucional y es legal tumbar... Sobre esto que mencionas, entonces sería viable, por ejemplo, meter dentro de las demandas quitarle el fuero a Peña Nieto para removerlo ya de plano de la presidencia, que es lo que el 88% de la población quiere, ¿no? En la encuesta de reforma que se publicó hoy decía eso, que tiene el 14, el 12% de aprobación. O sea, ¿qué presidente puede gobernar con ese nivel de Sí. aprobación? Entonces sí, es viable, es legal, es ético, es político y es correcto, es lo que tenemos que hacer. Que Peña Nieto renuncie y derogar las reformas estructurales, me parece que son dos demandas muy concretas, que son muy importantes y que pueden ir guiando
que pueden ir guiando los diferentes programas políticos que se vayan estableciendo, pero que sí nos dan una línea de base para pensar hacia dónde vamos, para tener una cabeza y todos tener cierta comunidad de ideas en el sentido de qué se debe de hacer. La diversidad de procesos pues es mucho como para hablaros aquí, pero me parece que ahí hay un punto muy importante. Ok, pues bueno, si te parece, terminamos el programa con esto. No sé si haya algo que quieras Pues mencionar nada o más agregar. invitar a todas las personas que no se desanimen, que vean con agrado que se ha generado cosas importantes con las movilizaciones y a pensar a futuro, a pensar a largo plazo, que esto es solo una parte muy pequeña de la estructura, de lo que viene. Entonces, la organización va a ser fundamental, que en estos momentos más que nunca. Y ya. Ok, pues bueno, entonces nos estamos viendo, Ricardo. Un gusto poder platicar contigo otra vez.